acuerdo yo. Sacó su reloj en una confraternidad, parece, un retiro de jóvenes, lo puso ahí y dijo, ¿saben para qué sirve esto? Dijo, para nada, ¿cierto? Pero yo me lo voy a poner porque no soy yo. Para nada. Uno de repente se quiere encasillar en tiempos, pero bueno, depende del Señor, ¿cierto? Amén. Bien, pues le invito a que leamos entonces Números capítulo 12, versículo 1. Dice así la palabra del Señor. María y Aarón hablaron contra Moisés a causa de la mujer cusita que había tomado, porque él había tomado mujer cusita. Y dijeron, ¿solamente por Moisés ha hablado Jehová? ¿No ha hablado también por nosotros? Y lo oyó Jehová. Y aquel varón Moisés era muy manso, más que todos los hombres que habían sobre la tierra. Luego dijo Jehová a Moisés, a Aarón y a María, salid vosotros tres al tabernáculo de reunión. Y salieron ellos tres. Entonces Jehová descendió en la columna de la nube y se puso a la puerta del tabernáculo y llamó a Aarón y a María y salieron ambos. Y él les dijo, oíd ahora mis palabras. Cuando haya entre vosotros profeta de Jehová, le apareceré en visión. En sueños hablaré con él. No así a mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa. Cara a cara hablaré con él y claramente, y no por figuras. Y verá la apariencia de Jehová. ¿Por qué pues no tuvisteis temor de hablar contra mi siervo Moisés? Entonces la ira de Jehová se encendió contra ellos y se fue. Y la nube se apartó del tabernáculo, y he aquí que María estaba leprosa, como la nieve. Y miró Aarón a María, y he aquí que estaba leprosa. Y dijo Aarón a Moisés, Señor mío, bien digo, no pongas ahora sobre nosotros este pecado, porque locamente hemos actuado y hemos pecado. No quede ella ahora como el que nace muerto, que al salir del vientre de su madre, tiene ya medio consumida su carne. Entonces Moisés clamó a Jehová diciendo, te ruego, oh Dios, que la sanes ahora. Respondiendo Jehová a Moisés, pues si su padre hubiera escupido en su rostro, ¿no se avergonzaría por 7 días? Sea echada fuera del campamento por 7 días y después volverá a la congregación. Así María fue echada del campamento 7 días y el pueblo no pasó delante hasta que se reunió María con ellos. Después el pueblo partió a Hazerot y acamparon en el desierto de Parán. Oremos. Padre Celestial, Padre amado, te doy gracias, Señor, por tu palabra. Te doy gracias, Padre, por poder tenerla. Y te ruego en esta mañana, especialmente, que tu Santo Espíritu nos enseñe, que tu Santo Espíritu nos redarguya, nos reprenda si es necesario, Señor, y nos limpies con toda esta santa palabra, Señor. Te ruego, utiliza tú al instrumento, que no sean nada más que tus palabras, Señor, tu voz, y solamente un parlante esté aquí adelante, Señor. Siempre lo decimos eso, pero realmente es el deseo que en esta mañana hay en mi corazón, Padre Celestial. Te ruego tú edifiques esta iglesia a través de tu santa palabra y nos libres de todo pecado, de toda maldad, Padre Celestial. En el nombre del Señor Jesús, ruego y agradezco todo. Amén. Amén. Bien, hermanos, este tema con respecto al capítulo 12 de Números habla más precisamente sobre el pecado de la murmuración. Y la murmuración, hermano, nunca anda solo. Nunca es un pecado que anda solo. Al contrario, dice la Biblia en Números 12:1, ¿cierto?, que leímos recientemente, que María y Aarón hablaron contra Moisés. Y más precisamente, dice de manera literal, murmuraron contra Moisés. Y yo siempre me pregunto por qué lo hicieron. ¿Por qué murmuraron en contra de Moisés? Cuando nosotros hablamos de Moisés, reconocemos esa autoridad que él tiene, ¿cierto? Reconocemos ese porte, ese tamaño que tiene como varón de Dios. ¿Por qué? Hermanos, en la vida cristiana, en la iglesia, siempre va a haber oposición a Dios. Siempre. Y eso lo sabemos porque estamos en terreno enemigo, ¿cierto? La iglesia nunca, mientras Cristo no venga, ¿cierto?, y tome ese reinado, nunca vamos a estar sin oposición. Siempre va a haber oposición. Satanás está oponiéndose día a día en contra de Dios. Satanás tiene instrumentos. Siempre habrá oposición de Satanás contra Dios, hasta que Satanás sea encerrado eternamente junto a todos aquellos que hayan creído en él. Pero siempre va a haber oposición. Y la murmuración contra la autoridad
puesta por Dios, es un arma muy sutil, pero muy, muy efectiva. La Biblia dice que debemos someternos a todas las autoridades, ¿cierto? Porque hay autoridades establecidas por Dios. Romanos 13:1 dice claramente que debemos someternos a todas las autoridades. Ahora bien, recuerdan ustedes Romanos 13:1, ¿cierto? Vamos a ir ahí mejor para leerlo y no cometer errores con la memoria. Romanos 13:1 dice claramente: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridades sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Y las que hay por Dios han sido establecidas. ¿Sabe, hermano, quién era el supremo magistrado del imperio cuando Pablo escribió este versículo? Era Nerón. Nerón. Y él dice, y las que hay, reconociendo la autoridad de ese hombre vil, y las que hay por Dios han sido establecidas. Sométase toda persona a las autoridades superiores. Esto no quiere decir que solo determinadas formas de gobiernos, ¿cierto?, hayan sido establecidas por Dios. No, yo no voy a respetar este gobierno porque es un gobierno ateo. Pero y Pablo está escribiendo sobre un gobierno terrible. Dios ha establecido y sostiene ese principio de gobierno. Aun cuando haya gobiernos que no cumplan con los deseos de Dios, la palabra de Dios nos manda a someternos a las autoridades superiores. Y fíjense que en el libro de Números, en el capítulo 12, nosotros vemos un ejemplo claro de este problema. La piedra de tope, hermano, no es quien está en autoridad, sino quien estableció ese principio o quien estableció a esa persona en la autoridad. La rebelión se manifiesta a través de la murmuración. Y Aarón y María, ¿cierto?, se rebelaron en contra de Dios, no en contra de Moisés. Por eso les digo que el pecado de la murmuración, hermano, no anda solo. El pecado de la murmuración esconde en sí la rebelión. Y es con lo que nosotros tenemos que tener cuidado cada día. Porque es muy fácil murmurar. Es muy fácil encontrar razones para murmurar en contra de nuestras autoridades. Pero recordemos un poquito quién era Aarón. Aarón, ¿quién era? Era un levita, ¿cierto? ¿Qué quiere decir eso? ¿Que era cualquiera? No, era de la tribu de Leví, ¿cierto? Era alguien importante. Era vocero de Moisés, hermano. Y además era su hermano, ¿cierto? Llamado por Dios. Fíjese lo que dice. Voy a leer rápidamente. Si quieren me escucha solamente. Éxodo 4, 14 al 16 dice así: entonces Jehová se enojó contra Moisés y dijo: ¿no conozco yo a tu hermano Aarón, levita, que él habla bien, y he aquí que él saldrá a recibirte, y al verte se alegrará en su corazón? Tú le hablarás a él y pondrás en su boca las palabras, y yo estaré con tu boca, y fíjese bien, y con la suya. Y os enseñaré lo que hayáis de hacer, y él hablará por ti al pueblo, y fíjese lo que dice luego, y él te será a ti en lugar de boca, y tú, ¿qué dice?, serás para él en lugar de Dios. ¿Qué es eso? Autoridad. Y tú serás para él en lugar de mí, de Dios. Autoridad. Fíjese que fue llamado por Dios para servir en el lado de su hermano. Y la Biblia claramente, y Dios claramente estableció que ahí había un principio de autoridad. Juntos, Moisés y Aarón eran compinches, trabajaban juntos, andaban juntos. Dice la Biblia en Éxodo capítulo 5, versículo 1, después Moisés y Aarón entraron a la presencia de Faraón y le dijeron: Jehová, el Dios de Israel, dice así: deja ir a mi pueblo a celebrarme fiesta en el desierto. Juntos enfrentaron a Faraón, tremenda proeza que hicieron, juntos. O sea, no eran dos personas que no se conocían, viajaban juntos, vivían juntos, estaban juntos, eran hermanos. Uno muchas veces piensa que la murmuración y la rebelión no viene del que está cerca, y precisamente viene del que está cerca. De ahí viene el pecado de la rebelión, de ahí viene el pecado de la murmuración. No te van a hacer desleales quienes estén lejos, te van a hacer desleales quienes estén cerca. Alguien por ahí dijo que a tus amigos tienes que tenerlos cerca y a tus enemigos mucho más cerca.
Fíjese bien, servían juntos al Altísimo, pero siempre hubo rebeldía en el corazón de Aarón, perdiendo inclusive el privilegio de entrar a la tierra prometida, hasta que perdió su autoridad. La vida en el monte Or, no sé si lo recuerdan, en el Antiguo Testamento esa historia, ¿cierto? Pero fíjese, volviendo al texto de Números capítulo 12. Números capítulo 12. Dice la palabra del Señor que Aarón y María, ambos, hablaron contra Moisés. Y pareciera ser, hermano, que María comenzó esta contienda, esta murmuración, y que Aarón, quizás, piensan algunos ciertos estudiosos de la palabra del Señor, y yo concuerdo con ellos, quizás, por no haber sido consultado anteriormente, cayó en esa tentación suave de la murmuración. Si ustedes leen el versículo 11, se van a dar cuenta que en el versículo 11 Dios manda a Moisés a elegir 70 ancianos para que gobiernen con él. 70 ancianos para que gobiernen con él. Pero quizás Aarón pensó, ¿y por qué no me consultó a mí? Si trabajamos juntos, si caminamos juntos, si vivimos juntos, si servimos juntos, ¿por qué no se me consultó? ¿Cuántas veces nosotros hemos sentido muchas veces ¿cómo se puede decir? Ese desplazamiento, que es sutil, hermano, sutil, pero que te puede llevar a pecar en contra de tu autoridad. Lo mismo que sucede en una casa. Muchas veces los hijos se sienten desplazados porque el padre tomó una decisión. ¿Quién está en autoridad en ese momento? Es el padre. El padre toma decisiones. La madre es consejera. Pero muchas veces el padre tiene que ir en contra, quizás, de lo que la madre dice o quiere. La murmuración es un pecado sutil. Y fíjese que quizás por el capítulo 11, en donde Dios manda a Moisés, y fíjese lo que dice el capítulo 11. El versículo 10 dice: y oyó Moisés al pueblo que lloraba por sus familias, cada uno a la puerta de su tienda, y la ira de Jehová se encendió en gran manera. También le pareció mal a Moisés. ¿Qué es lo que había sucedido aquí? Resulta que el pueblo de Israel estaba, cierto, recibiendo este maná del cielo, estaba siendo alimentado por Dios, pero el pueblo, ¿qué pasó? Se aburrió, po. Lo que nos pasa a todos los cristianos, ¿cierto? Muchas veces nos aburrimos, pero es que todos los días maná, tenemos que comer maná y hacer pan de maná y hacer pastel de maná y todo el maná. ¿No era mejor Egipto, donde teníamos cebollas? Como dice el versículo 5, nos acordamos del pescado que comíamos en Egipto de balde, de los pepinos, de los melones, de los puerros, de las cebollas, de los ajos, y ahora nuestra alma se seca, decía el pueblo. Menospreciando lo que Dios le había dado, la libertad, la liberación que le había dado y el mantenimiento, menospreciándolos. Por eso la ira de Jehová se encendió. Pueblo malagradecido. ¿Y qué dice la Escritura? También le pareció mal a Moisés. Pero yo me pregunto, en ese momento, ¿en dónde se menciona que a Aarón también le pareció mal? En Génesis capítulo 28, si mal no recuerdo, a lo mejor estoy mal en la cita. ¿A quién le pareció bien hacer un becerro de oro? ¿A Moisés o a Aarón? A Aarón. Y Moisés, cuando llegó, se encendió en su ira, ¿cierto? Ya luego voy a hacer referencia a esa historia. Pero en este momento Moisés le pareció mal. Y fíjese lo que dice a continuación, versículo 11. Y dijo Moisés a Jehová: ¿por qué has hecho mal a tu siervo? ¿Y por qué no he hallado gracia en tus ojos, que has puesto la carga de todo este pueblo sobre mí? ¿Quién estaba llevando el peso de este pueblo malagradecido? ¿Aarón? No, Moisés. ¿Concebí yo todo este pueblo?, dice Moisés. ¿Acaso son mis hijos? ¿Lo engendré yo para que me digas, llévalo en tu seno como lleva la que cría al que mama, a la tierra de la cual juraste a sus padres? ¿De dónde? Pregunta Moisés. ¿De dónde conseguiré carne, para dar a todo este pueblo? Porque lloran a mí, diciendo, danos carne que comamos. Fíjese lo que dice luego: no puedo yo solo soportar a todo este pueblo que me es pesado en demasía. ¿Saben lo que es el peso de la autoridad?
Hermano, esto es el peso de la autoridad. Ah, es que yo quiero estar en la autoridad. ¿Quién hubiese dado yo por ser Moisés? Hermano, no le recomiendo ser Moisés. No, yo quiero tener mi familia, quiero tener mis hijos, quiero tener mi casa, quiero ser un padre que gobierne una casa. Prepárese, estudie la Biblia, porque la va a necesitar. No, es que yo quiero ser pastor. ¿Quién lleva el peso de la iglesia? ¿Quién lleva el peso hoy día de esta iglesia? Ese jovencito que está ahí atrás, que por muchos puede ser menospreciado y ha sido menospreciado. Por eso le decía en un comienzo, la rebelión no es en contra de quien está en autoridad, es en contra de quien le puso en esa autoridad. Amén. La murmuración. Fíjese que acá Moisés, dice luego el versículo 15, terminando ya su breve oración, y si así lo haces tú conmigo, yo te ruego que me des vida, larga vida para Moisés, no, muerte. ¿Qué quería Moisés en ese momento? Morirse. Hermano, cuánta decepción, cuánto dolor hay en los hombros, en el corazón de un padre viendo que sus hijos están tomando un camino erróneo. Cuánta decepción, cuánto dolor hay en los hombros de un siervo de Dios que está viendo que una congregación está tomando malas decisiones. Eso usted no lo ve, yo no lo veo. Lo ve solo Dios y quién tiene Dios en autoridad en ese momento. Muchas veces los hijos, hablando de los hijos de los jóvenes, no entendemos a nuestros padres y los encontramos injustos, los encontramos exagerados, los encontramos que pucha, mi papá que pone tremenda carga. ¿Por qué? Porque Él está llevando la carga en sus hombros. Porque Él está viendo más allá de lo que tú estás viendo. No murmures en contra de Él, no lo menosprecies. Moisés en este momento lo que anhelaba era morirse al ver a ese pueblo pecando, menospreciando a Dios, menospreciando lo que Dios le había dado. No menosprecia su autoridad. No murmure en contra de ella. Porque sepa una cosa, se las va a ver con Dios. Si usted sigue un poquito más adelante en la lectura, ¿a quién llamó Dios fuera? A los tres. ¿Pero a quién llamó Dios a que estuvieran frente de él? Solamente a Aarón y a María. ¿Ya echa a perder un micrófono? Ahí sí. Gracias, hermano. Y si así lo haces tú conmigo, yo te ruego que me des muerte, si he hallado gracia en tus ojos, y que yo no vea mi mal. Qué oración más exagerada de Moisés, ¿cierto? ¿Cómo se le ocurre pedirle esto a Dios? Tan grave que es Moisés. No, hermano. No, hermano, es el peso de la responsabilidad. Es el peso de la autoridad que Dios puso en él. Entonces Jehová dijo a Moisés, reúneme 70 varones de los ancianos de Israel, que tú sabes que son ancianos del pueblo, y sus principales, y tráelos a la puerta del tabernáculo de reunión, y esperen allí contigo. Fíjese bien, dos palabras quiero resaltar en este versículo. Primero, que dice que tú sabes. ¿O acaso dice que tú y Aarón? No, que tú sabes. Aquí no tiene nada que ver Aarón. Que tú sabes, porque tú eres la autoridad. Luego dice que esperen allí contigo. Luego dice, y yo descenderé y hablaré allí contigo, no con los dos, no contigo y un séquito, no contigo porque tú eres la autoridad. Y tomaré del espíritu que está en ti y pondré en ellos y llevarán contigo la carga del pueblo y no la llevarás tú solo. ¿Cómo? Si yo trabajo con Aarón, si las dos llevamos la carga. No, no la llevarás tú solo, porque él estaba llevando la carga del pueblo sobre sus hombros. Aarón era un vocero de Moisés. Y Moisés era como Dios para Aarón en autoridad.
Entonces muchas veces no vemos nosotros cuando empezamos a murmurar en contra de la autoridad. No vemos nosotros que es Dios quien le puso ahí. Es Dios quien le dio la autoridad. Es Dios quien lo mantiene ahí. Y si Dios quiere se lo lleva a su presencia y se acabó el problema. Pero somos muchas veces tan propensos a murmurar, tan propensos a opinar sobre las decisiones de quien está en autoridad. Cuidado, hermano, cuidado. La contienda contra Moisés se debía a dos motivos, ¿cierto? Habla la Biblia que debido al matrimonio con una extranjera, no se sabe si Moisés había contraído un segundo matrimonio con una mujer etíope, ¿cierto? Que es cusita, o si se trata, como es más probable, de la propia Séfora. En Éxodo 2:21 usted puede leer ahí, y Moisés convino en morar con aquel varón, y él dio su hija Séfora por mujer a Moisés. Y debido a que Cusán es sinónimo de Madián, como dice Hebreos 3:7, ¿cierto? He visto las tiendas de Cusán en aflicción, las tiendas de la tierra de Madián temblaron. Quizás se pensaba que Séfora había influido quizás en el ánimo de Moisés, en las decisiones de Moisés. Entonces, a causa de esta mujer nos está menospreciando, a causa de esta mujer no nos toma en cuenta. Y la segunda razón por la que lo estaba murmurando en contra de él era porque él estaba monopolizando el gobierno. Fíjese lo que dice Números capítulo 12, versículo 2. Y dijeron, solamente por Moisés ha hablado Jehová. A ver, momentito. ¿Cómo? Sí, yo soy Aarón, somos hermanos de él, hicimos cuantas proezas juntos, hemos caminado por años, y solamente por él va a hablar. Si ustedes leen un poquito más al final del capítulo 11, pueden ver que también Dios estaba usando otros varones. Entonces, dos razones por las que se juzgó, se menospreció, se murmuró en contra de este varón. Pero qué hermosa es la palabra de Dios, hermano. Qué hermoso es leer. Versículo 3. Y aquí el varón Moisés era muy manso. Muy manso. Moisés no se quejó por aquella injuria que se le estaba haciendo. No se quedó en su casa amurrado, llorando porque sus hermanos estaban murmurando en contra de él, porque el pueblo lo estaba menospreciando, porque sepa, hermano, que el pueblo lo menospreciaba, porque estaban quejándose en contra del Dios de Moisés. Al contrario, actuó mansamente ante tal acusación. Y fíjese el contraste de la reacción de Moisés cuando tuvo que defender el honor de Dios. ¿Recuerdan ustedes la historia que le mencionaba en un comienzo? El becerro de oro. ¿Recuerdan que Moisés estaba ahí en el monte recibiendo las tablas, los mandamientos, y escuchaba voces en el pueblo, gritos? Y Dios le manda, ¿cierto?, a bajar. Él baja, desciende, ve, hermano, quizás qué cosas vio. Ve ese becerro de oro. Y para más remate, Aarón le dice, pero si echamos un par de joyas y salió esto, que solo, o sea, yo no tengo ninguna responsabilidad aquí. ¿Qué hace Moisés? No recuerdo exactamente, no quiero leerlo porque voy a demorarme mucho, pero usted lo puede revisar en casa. ¿Pero qué hace Moisés? Hermano, se encendió en ira y agarró no sé con qué y molió ese becerro, hermano, de oro, lo molió. ¡Ay, qué manso! No, porque estaba en juego el honor de Dios. Lo molió y después llamó a todos los que estuvieran con él a su lado y los puso ahí y dijo, maten a sus hermanos, a sus vecinos, a sus amigos. ¿Recuerdan la historia? Hermano, y hubo matanza porque el honor de Dios estaba en juego. Este día le dijo, os habéis consagrado a Jehová. Entonces veamos la reacción de este hombre acá en Números 12. No se quejó. ¿Por qué? Porque no era su honor el que le importaba. No era su honor. Ay, qué tonto Moisés, lo pasaron por arriba. Hermano,
¿Quién se preocupó del honor de ese hombre? Dios mismo. Dios mismo. Dios mismo. La acusación de Aarón y María denota la resistencia a la autoridad de Dios, que se evidencia en la autoridad, o que es evidenciada en la autoridad de Moisés ante el pueblo. ¿Contra quién estaban murmurando estos hombres? Contra Dios. Hermano, y no depende de quién es la autoridad, depende de quién lo puso en esa posición de autoridad. Y estimada hermana, perdóneme, pero su esposo fue puesto por Dios como autoridad para usted. Por eso la palabra de Dios dice: la mujer respete a su marido. Punto. No lo juzgue, no murmure, respételo. Y estimado hermano pequeño, hijo, joven, Dios puso a ese padre tan defectuoso que lo encuentras, a esa madre tan defectuosa como autoridad de ti. No lo juzgues, no lo murmures, porque estás yendo en contra de la autoridad de Dios. Y estimado hermano, Dios puso a este pastor en esta iglesia. No murmure, no juzgue, porque está yendo en contra de la autoridad de Dios. ¿Sabe qué? Una de las características de los pastores debe ser la mansedumbre, ¿cierto? Manso. Y cuesta ser manso. Pero ¿sabe lo que a mí consuela mi corazón cuando uno ve injusticias? Que tenemos un tremendo celador, que es Dios. Y que al contrario yo debo pedir misericordia por el error que está cometiendo. Porque Dios no va a dejar que se pase por encima de quien Él puso en autoridad. Tú te la vas a ver con Dios cuando menosprecias y murmuras en contra de la autoridad. Entonces no depende de quién es la autoridad, depende de quién lo puso en esa posición de autoridad. No es que mi esposo es un... ¿Qué importa? Dios lo puso como autoridad. Así lo enseña la Biblia. Y el varón es cabeza de la mujer, como Cristo es cabeza de la iglesia. Pero es que él tiene que ser diferente. Bueno, Dios no te manda a ti a juzgar a tu esposo, Dios te manda a someterte. Punto. La rebelión. Nosotros vivimos en una sociedad, hermanos, que resiste la autoridad como nunca antes la hemos visto. No sé si ustedes se han dado cuenta, las últimas leyes han salido solamente por la rebelión del pueblo. Pueden tener razón, pueden no tener razón, pueden estar de acuerdo, en desacuerdo, pero hermano, nunca antes yo había visto una pequeña, una niña, ni siquiera con edad de adulto, tirarle un jarro de agua a una ministra de la República. Nunca había visto eso. Con tanta libertad que hablamos de nuestras autoridades, cuando Romanos 13:1 dice: sométase toda persona a las autoridades superiores. Y no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que están por Él han sido establecidas. Pero esta mujer, no importa esta autoridad, respétala, punto. Se acabó. Ora por ella, pide por los magistrados, pide por los ministros, pide por la presidenta. Hoy día hay cambio de mando a propósito. Roguemos como iglesia que sea un buen gobierno para nosotros, ¿cierto? Que se detenga toda esta mugre que viene avanzando. No voy a decir nada porque me están grabando, parece. Pero oremos porque este sea un buen gobierno para la palabra de Dios, para el reino de Dios. Sabemos que no va a ser un gobierno bíblico, pero que sí que se detenga la maldad. Yo siempre le pido al Señor unos pocos años más para que mis hijos se críen los más sanos y alejados del pecado. Vivimos en una sociedad que resiste la autoridad. Desde la cuna nuestros hijos desafían a su autoridad. Desde la cuna tenemos derechos. Las Escrituras y la rebelión, hermano, es el estado de oposición a la autoridad divina. La rebelión es el estado de oposición a la autoridad divina o humana establecida, pero por Dios. Las Escrituras condenan la rebelión contra Dios e indican la inutilidad de las frecuentes rebeliones que tuvo su pueblo. ¿Qué consiguió Israel con rebelarse contra Dios? Hoy día no ha conseguido nada bueno, ¿cierto? Vemos cómo está él. Entonces, la rebelión, hermano, siempre es en contra de Dios. Y la humanidad está en rebelión contra Dios por su desobediencia y por su incredulidad. Podemos ver algunos ejemplos, ¿cierto?, de la rebelión hoy día en nuestra sociedad.
Pero hoy tenemos evidencia en nuestra sociedad de que se resiste a Dios y sus mandamientos. Fíjese lo que dice Salmo 2, 1 al 3. ¿Por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra y los príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo: rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. ¿Sabe que este versículo, hermano, estos 3 versículos hablan de algo tan profundo? Hablan de, primero, amotinarse. ¿Por qué se amotina la gente? ¿Sabe lo que significa amotinarse? Significa estar en un estado de intranquilidad. Pero ¿cuál es una de las características del fruto del Espíritu en un hijo de Dios? Paz. ¿Pero qué nos lleva a esta sociedad? A estar intranquilos. Hermano, hoy día, ¿quién está contento con lo que gana? Hoy día, ¿quién está contento con los beneficios que tiene? Hoy día, ¿quién está contento con la autoridad que está en eminencia en este momento? Hoy día, ¿quién está tranquilo? Nadie. ¿Por qué se amotina la gente? ¿Por qué están en ese estado constante de intranquilidad? Nuestro país está en un estado constantemente de intranquilidad. Cristo, hermano, tiene para nosotros ligaduras y cuerdas, dice el libro de Salmos, recuerden. Rompamos, dice el versículo 3, sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. Pero fíjese quién puso esas ligaduras. Cristo. Vínculos morales que nos unen a Él y que conducen a nuestra dicha. Porque son cuerdas humanas, cuerdas de amor. Dice Oseas 11:4 dice: con cuerdas humanas los atraje, con cuerdas de amor. Y fui para ellos como los que alzan el yugo sobre su cerviz, y puse delante de ellos comida, la comida. ¿Sabe, hermano? Una de las cuerdas, de las ataduras que ha sido rota y que está siendo rota cada vez más es el matrimonio. Pero no te cases, hoy día dicen: no te amarres. Y es literalmente, por hermano. Porque me amarro. Porque se pone un yugo sobre mí. Porque ya no soy libre de hacer lo que quiera, aunque antes no era libre de hacer lo que quiera tampoco. Pero no tengo esa vida liberal que el mundo quiere. Y el mundo no quiere casarse. El mundo no quiere contraer matrimonio. El mundo no quiere estar unido en ese sagrado vínculo. Rompamos esa ligadura, rompamos esas cuerdas. ¿Por qué se oponen los hombres a la ley de Dios para seguir sus propios caminos cuando son caminos vanos? No hay ninguna razón válida, hermano, para oponerse a las cuerdas y ligaduras de Dios. Tampoco pueden esperar tener éxito alguno al oponerse a un rey tan poderoso, ¿cierto? Nuestro Dios, Rey de reyes, Señor de señores, hermano, no hay quien le haga frente. ¿Qué ligaduras hemos roto como sociedad en nuestro estado de rebelión? ¿El matrimonio? ¿Qué otra ligadura? Hoy día ya no podemos hablar de femenino masculino, sino que de género. Dios creó al hombre y Dios creó a la mujer. No creó un género. ¿Qué otra ligadura que hemos roto? La familia. Familias en donde, hermano, los roles están por todas partes menos en donde deben estar. Padres que no tienen autoridad, madres que no son sometidas a su autoridad, quienes son virtuosas, hijos rebeldes. ¿Qué otras ligaduras hemos roto? Responsabilidad, hermano. Nadie quiere tomar responsabilidades hoy día. Nadie quiere hacerse cargo de algo pesado. Nadie quiere atarse. ¿Qué otras ligaduras hemos roto? La autoridad. ¿Por qué tengo que respetar la autoridad si pasan a llevar mis derechos? Hermano, ¿cuántas cosas hemos escuchado? Usted prenda la tele nomás y vea todo lo que hay. Entonces, hermano, la rebelión se compara al pecado de adivinación. Y va a ver por qué. Dice 1 Samuel 15, 22 al 23. Y Samuel dijo: ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a la palabra de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación, por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él te ha desechado para que no seas rey. Fíjese, aquí hace una comparación. Porque como pecado de adivinación es la rebelión. Nuestra confianza
debe estar siempre en Dios. Y si confiamos en adivinos, estamos confiando en otros dioses, no esperando en nuestro Dios. Es por esto que se compara el pecado de adivinación con el pecado de rebelión. Hermano, ¿en qué confía el hombre hoy día? ¿En Dios? No. ¿En qué confía usted? Hay una advertencia, hermano, contra los que se rebelan contra Dios. 1 Samuel 12:14 dice así: si temiereis a Jehová y le sirviereis, y si oyereis su voz, y no fuereis rebeldes a la palabra de Jehová, y si tanto vosotros como el rey que reina sobre vosotros servís a Jehová, vuestro Dios, haréis bien. Mas, fíjese bien lo que dice: si no oyereis a la voz de Jehová, y si fuereis rebeldes a las palabras de Jehová, la mano de Jehová estará contra vosotros como estuvo contra vuestros padres. La mano de Jehová, consecuencia. Hermano, además la Biblia dice en Salmo 5:10 que el rebelde cae en su propio hoyo, en su propio mal. Dice: castígalos, oh Dios, caigan por sus mismos consejos, por la multitud de sus transgresiones, échalos fuera, porque se rebelaron contra ti. Hermano, hoy día estamos en una sociedad rebelde. Estamos en una sociedad que nos estimula a la rebelión, a la murmuración. Cuidado, la consecuencia de la rebelión contra Dios es la muerte. Dice Isaías 66:24: y saldrán y verán los cadáveres de los hombres que se rebelaron contra mí, porque su gusano nunca morirá, ni su fuego se apagará, y será abominable a todo hombre. Y por último, para ir terminando ya, porque me imagino que deben tener hambre y quieren ir a tomar desayuno. No, broma. Una broma, no. Cruel, pero... Hermano, la rebelión hoy día nos evidencia que estamos en el final, en los últimos tiempos. Dice 2 Tesalonicenses 2:3-4: nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone, dice, ¿qué es eso? Y se levanta no en favor, sino contra todo lo que se llama Dios. Hermano, mencione Dios en una conversación, hermano, y se le van a parar encima, y se le van a tirar encima. Hable de cualquier cosa menos Dios, menos Cristo. Y se levanta contra todo lo que se llama Dios y es objeto de culto. Tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Y hermano, y ahí está mi temor hoy día. Iglesias que hoy día están siendo pastoreadas o gobernadas o dirigidas por hombres apóstatas. Porque la palabra de Dios no cambia, Dios no cambia. Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos y sigue igual de celoso. Usted me puede decir: pastor, pero esa historia en Números 12 es una historia del Antiguo Testamento, estamos bajo la gracia, entonces nosotros tenemos libertad. No, hermano, tenemos el mismo Dios. Celoso con sus siervos, celoso con sus hijos, celoso con su pueblo. Cuidado con creer esa mentira satánica. Porque sabe que nosotros muchas veces hemos llevado a un límite el tema de la gracia. De hecho, hay falsas doctrinas llevando un límite tal, diciendo que la gracia es irresistible. Hermano, hay hombres que resisten la gracia de Dios. Hay hombres que resisten la gracia de Dios. Y fíjese lo que dice: tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Primera de Juan 2:18-20 dice: hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Por estos conocemos que es el último tiempo. Fíjese bien lo que dice: salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Porque si hubiesen sido de nosotros, evidencia de un cristiano verdadero, habrían permanecido con nosotros. Pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. Hermanos, estos
anticristos se desvían desde el seno de la congregación. Desde aquí mismo. Hoy día se ha transformado en una costumbre cambiarse iglesia. ¿Por qué me tengo que ir de la iglesia, hermano? ¿Por qué me tengo que ir de la iglesia si la Biblia dice que Dios, ¿cierto?, añade quienes han de ser salvos? Él los pone como Él quiere en el cuerpo de Cristo. No hay ningún motivo bíblico para irse de la iglesia. Bueno, mi esposa se casó conmigo, obviamente ella me va a seguir, se tuvo que cambiar de iglesia. Hay temas de cambio de domicilio, fuerza mayor, cosas, ya podemos entenderlo. Pero cuando me voy de la iglesia por rebelión, porque no hay ninguna otra razón que no sea rebelión en contra de la autoridad. Y fíjese que dice la Biblia que estos se desvían desde el seno de la congregación. El versículo también hace hincapié en la doctrina de la perseverancia de los santos. Aquellos que en verdad han nacido de nuevo se mantienen firmes en la fe, en la comunión, en la verdad. Hermanos, no se desvían. 1 Corintios 11:19. 1 Corintios 11:19. Porque es preciso que entre vosotros hayan disensiones para que se hagan manifiestos entre vosotros, no fuera de vosotros, los que son aprobados. Hermano, las disensiones, los problemas, las divisiones, ¿qué es lo que producen en el cuerpo de Cristo? Dos cosas. Más unión o un filtro y coladero para que se vayan los que no son. Porque todo, hermano, todo se puede solucionar en Cristo. Todo, y el amor cubrirá multitud de pecados, hermano. Muchas veces hablamos del amor, pero cuando menos practicamos el amor es cuando precisamente hacemos estas prácticas. Hermano, dice también Segunda de Timoteo capítulo 2, versículo 12. Segunda de Timoteo 2:12. Si sufrimos también, reinaremos con Él. Si le negaremos, ¿qué es un apóstata? Alguien que niega a Cristo, ¿cierto? Si le negaremos, Él también nos negará. La prueba más fuerte, hermano, del cristiano verdadero es la resistencia, es la perseverancia, es que no cambia, es que no se va, es que no deja su fe. Muchas veces nosotros nos queremos autoengañar, y yo lo veo en mi iglesia, hermano. Ancianos, hermanos, hermanas, quienes sean, diciendo oro por tal y cual que está medio alejado. Lleva como 5 años alejado viviendo una vida mundana y dicen que es hijo de Dios. Mentira, hermano. Si no persevera, no es hijo de Dios. Pida por su salvación mejor. Pida porque conozca a Cristo. Pedro le dijo a Jesús, ¿y a quién iremos si en ti hay palabra de vida eterna? ¿A quién iremos, Señor? ¿Sabe a lo que fue en vez de Cristo? A la muerte. A eso fue Pedro. Porque le siguió hasta la muerte. Entonces, hermano, la prueba más fuerte del cristiano verdadero es la resistencia. Marcos capítulo 13, versículo 13. Marcos capítulo 13, versículo 13. Y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. ¿Sabe qué? Muchos piensan que estos versículos significan que hay que aguantar hasta el fin. No, hermano, porque si tú eres hijo de Dios, bueno, vas a aguantar, ¿cierto? Pero Dios te va a dar de su gracia y te va a mantener. Porque la gracia de Dios, hermano, es poderosísima. Cualquier cosa, cualquier problema, cualquier dificultad la vas a poder pasar. Entonces, la prueba más fuerte del cristiano verdadero es su resistencia. Y Hebreos capítulo 3, versículo 14, dice así: porque somos hechos participantes de Cristo, con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. Hermanos, somos hechos participantes de Cristo, con tal, dice, que retengamos firmes hasta el fin nuestra confianza.
Entonces, ¿qué pasa con aquellos que vinieron, compartieron, estuvieron y se fueron? Eran de nosotros, compartían con nosotros, estuvieron aquí en el núcleo de la iglesia y se fueron. Hermano, no son hijos de Dios. Cuidado, muchas veces nos engañamos. Hay muchos que son incrédulos, otros apóstatas. Tan pronto las personas se apartan de la verdad y de la iglesia, hermanos, quedan desenmascarados sus motivos apóstatas. Dios está dispuesto a perdonar al rebelde. Y hermano, la apostasía se radica en la rebelión. Dios está dispuesto a perdonar al rebelde si se arrepiente. Dice la palabra del Señor en Daniel 9, 5 al 9. Hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos hecho impíamente y hemos sido rebeldes. Y nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus ordenanzas. Fíjese, dos cosas mencionan que se ha apartado de sus mandamientos. ¿Y de qué? Y de sus ordenanzas. No hemos obedecido ¿a quién? A tus siervos, los profetas. Es que no estoy de acuerdo con el pastor. Churra, ore a Dios entonces porque lo cambie. Porque Él tiene ese siervo ahí. Y Dios a Él le da una dirección. Él va a dar cuenta. Es que no estoy de acuerdo con mi mamá o con mi papá. Háblele a Dios, pídele a Dios que lo saque. Porque Él va a tener que dar cuenta por ti. No hemos obedecido a tus siervos, los profetas, que en tu nombre hablaron a nuestros reyes, a nuestros príncipes, a nuestros padres, a todo el pueblo de la tierra. Tuya es, Señor, la justicia y nuestra, ¿qué cosa? La confusión de rostro. Pero hoy día hay muchos que se creen con más claridad que el mismo Dios. Y creen que saben más que el mismo Dios. Pero ¿qué dice aquí el pueblo? Tuya, Señor, es la justicia y nuestra la confusión de rostro, como en el día de hoy lleva todo hombre de Judá, los moradores de Jerusalén y todo Israel, los de cerca y los de lejos, y en todas las tierras a donde los has echado a causa de su rebelión a causa de su rebelión con que se rebelaron contra ti. Oh Jehová, nuestra es la confusión de rostro de nuestros reyes, de nuestros príncipes y de nuestros padres, porque contra ti pecamos. De Jehová, nuestro Dios, es tener misericordia y el perdonar, aunque contra Él nos hemos rebelado. Y termino haciendo una invitación. Isaías 1:18 dice: venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la nieve, serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Mientras haya hálito de vida, mientras haya vida, hay esperanza. Y ruego a Dios que en esta iglesia no esté este pecado de murmuración, de rebelión. Porque cuidado, hermano, Dios se las va a ver con aquel que menosprecie a quien Él puso en autoridad. Yo puedo tener muchas opiniones al respecto. Pero cuando yo supe, y no digo nada en contra del pastor Samuel, pero yo cuando supe que Samuel Sánchez, ese cabro chico, ¿cierto?, es el pastor de la iglesia de Trinidad, Dios lo puso ahí. Dios podría haberlo hecho caer en algo, haberlo sacado como Él quisiera, hermano. Dios dirigió a la iglesia a tomar la decisión, amén. Y aunque yo no esté de acuerdo con Él, y no quiero decir que no esté de acuerdo contigo, hermano, le respeto, porque es mi autoridad. Porque Dios lo puso ahí. Y ya no le digo, hola vos Samuel, no, hola pastor. Porque hermano, yo me había enfrentado a eso. La Biblia dice que no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra. ¿Sabe dónde menos uno lo honran? En su nación. Y es tan cierto, hermano. Muchos hermanos lo menosprecian a uno porque es joven. Porque los vieron de niño. Porque yo te vi un día comiéndote los mocos. Dios lo puso en autoridad y punto. Josué, hermano, fue un niño. Todos los siervos de Dios, Cristo mismo fue un niño y fue puesto por autoridad suprema.
por Dios. Hoy día un viejo de 60 puede decir, Cristo era joven, tenía 30 y tantos años, no tiene idea de lo que es vivir. Yo sí sé lo que es vivir. Era el Hijo de Dios, sin pecado en el mundo, y murió santo. Muchas veces nosotros menospreciamos a los niños, hermanos, a los jóvenes, y quizás muchas veces esos jóvenes, esos niños son más santos que nosotros. Tienen más gracia ante los ojos de Dios. Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sea ejemplo de los creyentes. Siempre se me leyó eso en los campamentos. Pero ¿cuánto lo practicamos en nuestra iglesia? Tenemos que practicarlo también, porque se le lee al joven nomás, ¿cierto? Joven, ninguno tenga en poco tu juventud. Pero no te pases, ya quédate ahí sentadito nomás. No se ponga patuito. No, pues si Dios le levantó, le debo respetar. Entonces Dios les bendiga, hermano. Y como les digo, este es un tema que no pensé en esta iglesia para este tema. Es un tema que yo lo he estado viviendo, pero de la otra vereda, ¿cierto? No de la vereda del frente. Así que ruego a Dios les haya sido de bendición y bueno, Dios les bendiga como iglesia. Esta es una nueva dispensación, una nueva administración, y ruego a Dios que a mi hermano le pese la sombra de su padre, pero no a tal punto de que suprima su ministerio, porque él es otro. Él es otro. Aunque no queramos, hermano, él es otro. No puede pretender ser lo que fue su padre. Porque aparte la Biblia dice que el discípulo no es superior a su maestro. Yo ruego a Dios poder ser como mi padre. Pero nunca he pensado ni he procurado superarle. Dios le bendiga, hermano. Amén.